Bienvenidos nuevamente a la última sesión del mes. En los servicios divinos de este mes hemos escuchado mucho acerca de la pasión de Jesucristo y su papel en la historia de la salvación. Ahora que hemos celebrado la Pascua y la victoria de Cristo sobre la muerte, veamos el relato de los discípulos en el camino a Emaús. Aquí podemos ver cómo un encuentro con Cristo resucitado mueve los corazones de los discípulos. Cuando Jesús se acercó por primera vez a los discípulos en el camino, Lucas 24 dice que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Jesús les restringió saber quién era Él. Pero si Él hubiera querido que los discípulos lo reconocieran inmediatamente, entonces Él podría haber hecho que eso pasara. Mientras los tres caminaban, a los discípulos se les dio la oportunidad de revelar lo que estaba en sus mentes acerca de los acontecimientos de los días pasados. Jesús los tranquilizó y les recordó de la Escritura y las profecías concernientes a su vida, muerte y resurrección. Los discípulos admitieron más tarde, en el versículo 32, que sus corazones ardían mientras Jesús les explicó las Escrituras, aun cuando no le conocieron en ese momento como su Maestro y Salvador. Ellos fueron tocados e influenciados por la Escritura y la explicación que se les dio, a pesar de que no supieron que era Jesús quien dio la explicación. Jesús sabía que Él retornaría con su Padre, por lo que los discípulos tendrían que acostumbrarse a no tener a Jesús físicamente cerca de ellos para inspirarlos cuando lo necesitaran. También es posible que si los discípulos hubieran reconocido a Jesús cuando se les acercó, ellos no habrían hablado de sus preocupaciones tan directamente. Jesús habló bastante firme con ellos. Les llamó insensatos por no creer en las profecías acerca de su muerte y resurrección. Esto también hizo que los corazones de los discípulos ardieran, porque su duda fue revelada y se dieron cuenta de su falta. A través del esclarecimiento de Jesús de las Escrituras, Él les ofrece a los discípulos tanto gracia como verdad. Jesús tampoco está físicamente con nosotros en la tierra en este momento. Sin embargo, sí tenemos la capacidad, cada semana, de escuchar la palabra de Dios en los servicios divinos. Cuando están sentados en el banco de la iglesia los domingos, ven al ministro sirviendo y se dan cuenta de que a través de él, Dios les está hablando. Sus palabras los inspiran y mueven sus corazones de modo que sienten su presencia. Cuando un servicio es muy acertado con ustedes en la revelación de sus propios pecados y faltas de conducta, también experimentan un ardor en su corazón que les hace buscar perdón y reconciliación con Dios. Es maravilloso cómo Dios sabe exactamente lo que necesitamos en cada momento de nuestras vidas y cómo nos da claridad cuando es necesario. A veces necesitamos escuchar las palabras de consuelo de un canto que nos gusta. A veces necesitamos una nueva perspectiva de algo que nos es familiar para que un problema pueda hacerse comprensible para nosotros. Cuando Jesús les habló a los discípulos en su viaje a Emaús, Él habló intencionalmente con ellos sobre la Escritura y las profecías concernientes a Él, con las que estaban familiarizados, pero Él fue capaz de darles una nueva perspectiva. Esta nueva perspectiva puso todo en contexto para los discípulos, para que pudieran darle sentido a lo que acababa de suceder por la muerte y resurrección de Jesús. Esto es lo que avivó el fuego en sus corazones por Cristo. Al darnos cuenta de que cuando algo nos es familiar, podríamos pasar por alto los aspectos obvios de ello. Podemos entender cómo podrían haberse sentido los discípulos cuando Jesús les habló de las profecías concernientes a Él mismo. Los discípulos salieron de Jerusalén porque dudaban de la resurrección de Jesús de los muertos. Estaban confundidos y posiblemente se sintieron solos porque Jesús ya no estaba con ellos.
Qué asombroso entonces fue para los discípulos que se les recordara y que recibiera claridad sobre el papel de Cristo en el plan de salvación de Dios a través de su muerte y resurrección. Y aún más milagroso, cuando descubrieron que fue el Cristo resucitado el que les dio la inspiración que claramente necesitaban. Al buscar a Dios y la guía del Espíritu Santo, también podemos tener la inspiración y claridad que necesitamos en momentos de duda y confusión. Los dos discípulos fueron renovados después de su experiencia con Jesús en el camino a Emaús y cuando partieron el pan con él. Ellos reconocieron a Cristo en su partir del pan. De la misma manera, reconocemos a Cristo en la hostia consagrada que recibimos en la Santa Cena. Los corazones de los discípulos ardieron con la luz de Cristo después de este entendimiento y se emocionaron tanto que se fueron a Jerusalén en esa misma hora para que pudieran compartir su alegría con los demás discípulos. En lugar de quedarse en Emaús, regresaron al lugar donde pertenecían, donde Dios quiso que estuvieran, con los otros discípulos en Jerusalén. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, somos puestos de nuevo en el camino que Dios nos llama a estar. Esta experiencia, como los discípulos, es algo que tenemos que compartir con los demás. Si nuestros corazones arden por Cristo, no podemos guardarlo para nosotros mismos. Somos movidos para dar esa luz a los demás, para que ellos también puedan llegar a conocerlo. Deseamos y estamos llamados a compartir la promesa de salvación con todos. La próxima vez que sientan el amor de Cristo moverse en sus corazones, díganle a alguien. Podría inspirarlos a estar abiertos a su propio encuentro con Cristo.